Sura de los grados de elevación. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. سأل سائل بعذاب واقع. Alguien está pidiendo un castigo que ha de llegar. للكافرين ليس له دافع. Para los incrédulos, y no habrá quien lo impida. من الله ذي المعارج. Procedente de Alá, el poseedor de los grados de elevación. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Los ángeles y el espíritu suben hasta él en un día cuya medida son 50,000 años. فاصبر صبرا جميلا. Así pues, persevera con una paciencia ejemplar. إنهم يرونه بعيدا. Ellos lo ven lejano, ونراه قريبا. pero nosotros lo vemos cercano. يوم تكون السماء كالمهل. El día en que el cielo sea como cobre fundido وتكون الجبال كالعهن. y las montañas como lana teñida. ولا يسأل حميم حميما. Los amigos íntimos no preguntarán el uno por el otro. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Los verán. El malhechor querrá librarse del castigo, ofreciendo a sus hijos como rescate. وصاحبته وأخيه. Y a su compañera, y a su hermano, وفصيلته التي تؤويه. y a su tribu, la que le daba asilo. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Y a todos los que hubiera en la tierra, con tal de salvarse. كلا إنها لظى. Pero no, está ardiendo. نزاعة للشوى. Arrancará la piel de la cabeza. تدعو من أدبر وتولى. Llamará al que dio la espalda y se apartó. وجمع فأوعى. Y acumuló con avaricia. إن الإنسان خلق هلوعا. Es cierto que el hombre fue creado de insatisfacción. إذا مسه الشر جزوعا. Cuando el daño le afecta, está angustiado. وإذا مسه الخير منوعا. Pero cuando le toca el bien, se niega a dar. إلا المصلين. Salvo los que rezan. الذين هم على صلاتهم دائمون. Aquellos que son constantes en su oración. والذين في أموالهم حق معلوم. Y de sus riquezas dan un derecho correspondiente. للسائل والمحروم. Al mendigo y al indigente. والذين يصدقون بيوم الدين. Los que afirman la verdad del día de la retribución. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Y los que tienen temor del castigo de su Señor. إن عذاب ربهم غير مأمون. El castigo de su Señor no tendrá fin. والذين هم لفروجهم حافظون. Y aquellos que preservan sus partes privadas.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Excepto con sus esposas o aquellas que sus diestras poseen, en cuyo caso no son censurables. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Pero quien busque algo que esté más allá de esto, esos son los transgresores. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Y los que cumplen sus juramentos y compromisos. والذين هم بشهاداتهم قائمون. Son firmes en el testimonio. والذين هم على صلاتهم يحافظون. Y cuidan su oración. أولئك في جنات مكرمون. A estos se les honrará en jardines. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. ¿Qué les pasa a los que se niegan a creer, que corren a tu alrededor? عن اليمين وعن الشمال عزين. Formando corros a derecha e izquierda. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. ¿Es que cada uno de ellos espera entrar en un jardín de deleite? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. Pero no, es cierto que los hemos creado de lo que ya saben. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. Y juro por el Señor de los orientes y de los occidentes que tenemos poder على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. para reemplazarlos por otros mejores que ellos, sin que nadie nos lo pueda impedir. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Déjalos que discutan y jueguen hasta que se encuentren con su día, ese que se les ha prometido. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. El día en que salgan apresuradamente de las tumbas como si corrieran hacia una meta. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. La mirada rendida los cubrirá la humillación. Ese es el día que se les había prometido.